Bien, el día de hoy veremos lo que son integrales, para lo cual lo primero que vamos a ver en este tema es una pequeña definición, el cual nos dice que el concepto fundamental en matemáticas sobre integración nos dice que especialmente se utiliza en los campos de cálculo y son sumandos infinitamente pequeños. Dada una determinada función f de x, de una variable real en x y en un intervalo a, b, de la recta, la integral se define de la siguiente manera. Integral de valor mínimo y máximo en a y b, en esos intervalos, de una función derivada en x. Es igual al área de la región del plano XY, limitada entre la gráfica de la función f, el eje x y las líneas verticales, x igual a y x igual a b, donde son negativas las áreas debajo del eje x. Por lo cual tendríamos lo siguiente. Existen dos tipos de integrales, lo que son integrales indefinidas y lo que son integrales definidas. Veremos la primera, integrales indefinidas, lo cual nos dice que si en una función primitiva, sabemos que una función primitiva le llamamos a una antiderivada de la función, se llama integral indefinida de la función a la expresión, podemos denotar la forma en que se define. Integral de la función derivada en x, que sería la función original, ¿verdad? Por eso la derivada, llegamos a la antiderivada o función primitiva, más c, que en este caso c viene a representar la constante. Veremos un ejemplo cómo poder representar. Por ejemplo, acá me dice que tenemos la integral de 2 derivado en x, a lo cual la antiderivada de 2 sería 2x y le sumo lo que es la constante. Este sería mi resultado. Ahora bien, en este caso, si yo deseo determinar algún valor mínimo y un valor máximo, esto pasaría a ser una integral definida. Veremos otros ejemplos por acá en los cuales podemos apreciar de una mejor manera cómo resolver una integral indefinida. Por acá tenemos un ejemplo para poder resolver lo que es una integral indefinida. En este caso sabemos que este es el símbolo de las integrales. ¿Sí? Cuando hablamos de integrales, realizamos este símbolo. Muchas veces puede traer un número en la parte de arriba y en la parte de abajo, por ejemplo, de esta manera. ¿Sí? Lo cual significaría que esa integral tiene un valor mínimo y un valor máximo. Esta sería una integral definida. Cuando trae eso, ¿verdad? Lógicamente, acá tendría que venir la función derivada en x. ¿Qué quiere decir la función derivada en x? Que la parte que viene acá es la antiderivada de una función. O sea, esto es la antiderivada, la derivada, perdón, de una función. Y nosotros debemos determinar la antiderivada, o sea, la derivada primitiva, en otras palabras, o la función original. Pero cuando hablamos de una integral indefinida, por eso no trae ningún valor mínimo y ningún valor máximo. No conocemos. Por lo tanto, únicamente vamos a determinar cuál es su resultado. Aquí me dice integración o integral de la derivada 3x al cuadrado más 4x menos 6, derivada en x. ¿Qué debo de hacer para poderlo resolver y obtener nuestro resultado? En primer lugar, realizar lo que es la antiderivada o derivada primitiva. A lo cual sabemos que para hacer este proceso vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Copiamos el número 3, copiamos la variable x y se le suma al exponente 1, ¿verdad? 2 más 1 vendría a dar 3 y ese número es el que voy a dividir acá. Me queda 3. Más, volvemos a hacer el mismo resultado, copiamos 4x. El exponente que tiene acá es 1 más 1. Recuerden que hacemos lo contrario de una derivada normal. Me queda 2. Ese 2 es el que voy a dividirlo en la parte de acá. Vuelvo a hacer el mismo proceso.
Acá no tiene x, es como que estuviera x a la 0. Le sumo 1, vendría a ser 6x a la 1 dividido dentro de 1. Finalmente, lo que vamos a realizar es que le vamos a sumar la constante, ¿sí? Esa constante que puede llegar a ser algún valor determinado, pero en este caso solamente quedaría así. A lo cual la respuesta de esta integral, que es 3x a la 2 más 4x menos 6 dx, sería 3 dividido entre 3 es 1. El 1 no lo ponemos regularmente, solo copiamos la x a la 3 más 4 dividido entre 2. Eso viene a dar un resultado de 2x a la 2 menos 6 dividido entre 1 es 6x más la constante. Y tenemos por acá nuestro resultado de la derivada que le estaba indicando la integral. Prácticamente realizamos un proceso de antiderivada o de derivada primitiva para poderlo resolver. Tenemos por acá ahora lo de la definición de una integral definida, la cual nos dice que es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado un intervalo A y B, en el que cada uno de esos puntos X se define como una función, que es mayor o igual que 0. En A y B se llama integral definida de la función entre los puntos A y B al área de la porción del plano que está limitada por la función del eje horizontal en X y las rectas verticales de la ecuación X igual a A y X igual a B. Podemos observar que una integral definida ya va a tener un valor mínimo y un valor máximo, entre los cuales el ejemplo más claro para poderlo resolver es el siguiente. Podemos observar que nos está diciendo que resolvamos esta integral cuando tiene un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 3. Me está diciendo que la derivada en X es 8 menos 2X, a lo cual determinamos la antiderivada o la derivada primitiva. Nos queda de esta forma. Esto lo debemos de evaluar en el límite del intervalo entre el 1 y el 3. Quiere decir que primero lo vamos a evaluar con el límite cuando vale 3 y luego lo vamos a evaluar cuando el límite vale 1. Esos dos resultados se restan y vamos a obtener un resultado numérico de nuestra integral. Para poderlo comprender mejor, veremos un ejemplo de una forma más clara por acá en nuestro pizarrón. Ahora tenemos por acá un ejemplo de lo que es una integral, pero definida. Está definida por un intervalo. El intervalo de valores se puede definir entre A y B. Es el mínimo y el máximo de la derivada de la función. En este caso, tenemos por acá integral para el valor mínimo de 2 y para el valor máximo de 4. Y tendríamos que la derivada es 3x al cuadrado más 4x menos 6 derivada. Bien, en este caso lo primero que hacemos es que vamos a determinar la antiderivada o la derivada primitiva de esta función. ¿Cuál me quedaría? 3x a la 2, 2 más 1, este 2 más 1 vendría a ser 3 dividido dentro de 3, más 4x, 1 más 1 vendría a ser 2 dividido dentro de 2, menos, copio el 6 y en este caso vamos a tener que si no tiene es x a la 0 más 1, x a la 1 dividido dentro de 1. Acá no agregamos la constante porque como es una integral definida, quiere decir que existen valores mínimos y máximos. Y a mí solo me van a interesar los términos que traen X, ¿sí? Los que no traen X como la constante no me serviría porque yo no podría obtener su resultado. Entonces vamos a decir que este valor me va a quedar de la siguiente manera. Y vamos a tener nuestro resultado por acá, lo vamos a ver, que sería 3 dividido entre 3 es 1,
X a la 3 más 4 dividido entre 2 es 2. X a la 2 menos 6 dividido entre 1 es 6. Muy bien. Eso nos queda, ¿verdad? Ya resolviendo la derivada primitiva. Ahora, cada uno de estos valores lo debemos de resolver o sustituir en cada uno de estos, ¿sí? A eso se le llama colocar el valor de la integral dentro de esta función. Lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a copiar. Y nos quedaría de la siguiente forma. Veremos por acá. Primero, siempre se toma el valor máximo. El valor máximo en este caso es 4. Quiere decir que a x a la 3 más 2x a la 2 menos 6x va a ser evaluado con los valores 4 y 2. ¿Sí? Así lo colocamos, porque esto significa que va a ser evaluado con los valores 4 y 2. Muy bien. Ahora vamos a bajar un poquito la cámara para poderlo aplicar y poderlo resolver. Y en este caso, tomamos primero, como decía anteriormente, el valor máximo. Quiere decir que el valor máximo es 4, por lo cual me va a quedar 4, ¿verdad? Que es el valor que tenemos por acá. En este caso, es como que sustituir, si lo queremos ver así, ¿cuánto tendríamos en X? Según los valores que me están indicando. Entonces, como acá solo tengo X, sustituyo que vale 4 y lo elevo a la 3. Más 2, en este caso, X, 4 elevado a la 2. Menos 6, 4. Ese resultado se debe de restar. Esto sería lo que es el valor máximo. Hago lo mismo solo que con el valor mínimo. El valor mínimo es 2. 2 a la 3 más 2, 2 al cuadrado menos 6 por 2. Muy bien. Veremos cuánto nos queda de resultado al resolver cada uno de ellos. Entonces, por acá nos queda. Cuando lo resolvemos, nos da 4 elevado al cubo más 2 paréntesis 4 elevado al cuadrado menos 6 paréntesis 4. En este caso me queda con punto, veremos por acá, que nos da un valor de 72 menos. Hacemos lo mismo, solo que ahora lo sustituimos con el valor mínimo, que es 2, a lo cual me da un valor de 4. Se realiza la resta de 72 menos 4 y nos da un valor final de 68. Por lo tanto, la integral definida para esta derivada es 68, como podemos observarlo en la parte de acá abajo. Y ahí estaría resuelto la integral definida.